Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos a nuestra sesión mensual. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a Eric Daniel Morelos Santana. Él es licenciado en Psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM. Es investigador en neurociencias en el Laboratorio de Neuromodulación del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Actualmente cursa estudios de doctorado en psicología en el campo de neurociencias de la conducta y su proyecto es sobre el uso de técnicas de neuromoduladoras en dependencias a sustancias. El día de hoy es un gusto para nosotros tener como invitado a Eric y el tema de hoy vamos a ver uso de intervenciones combinadas en pacientes psiquiátricos utilizando TDSS, experiencia en el grupo, punto de partida. Muchas gracias, Eric, por tu presentación el día de hoy. Los invito que si tienen alguna duda o comentario, nos los hagan saber por el chat o levantando su mano para darles oportunamente la palabra a cada uno de ustedes. Y pues bueno, a disfrutar esta sesión. Muchas gracias, Eric. Los dejo con ustedes. Muchas gracias, Alma, por la presentación y al grupo Health for Better por su invitación a este seminario. Bueno, yo les voy a hablar del trabajo que realizamos en el grupo Punto de Partida, doctor Ricardo Nani, que es una organización dedicada a la atención de salud mental. Este es un grupo compuesto por varias clínicas que se enfoca en diferentes momentos de crisis en un paciente con algún trastorno psiquiátrico, desde un momento agudo, un momento donde un paciente necesita contención, hasta etapas donde es un paciente estable que ya ha entrado en una fase estable en su trastorno psiquiátrico, pero sigue requiriendo de estar contenido y pues seguir desarrollando habilidades para la recuperación de su salud mental y el manejo de su trastorno. Esta organización pues se enfoca en diferentes momentos. Bueno, más bien voy a empezar con estas abreviaturas que utilizaremos durante esta presentación. Vamos a llamarle TDCS, a la estimulación transcraneal de corriente directa. Vamos a también estar utilizando varias localizaciones del Sistema Internacional 1020, los electrodos principalmente F3, F4, T3, T4. Vamos a también hablar un poco de estimulación magnética transcraneal repetitiva, que le vamos a llamar RTMS. Y bueno, ahí también hablaremos de RTMS High Frequency, que es altas frecuencias, ahí eso está mal escrito, y también M1, que nos vamos a referir así a la motora primaria. Como les comentaba, este grupo cuenta con una serie de momentos para la atención de un paciente psiquiátrico. Tenemos la clínica Casa Rosa y Punto de Partida, enfocados principalmente en la etapa aguda de una crisis en un paciente psiquiátrico. Un paciente que está, por ejemplo, con riesgo suicida, acaba de tener un intento suicida o está intoxicado y no ha podido dejar de consumir durante un periodo de tiempo, pues ahí puede contenerse este tipo de situaciones. Un paciente en brote psicótico, un paciente en estado de manía, un paciente con un riesgo suicida alto, por ejemplo, son el tipo de pacientes que ingresan a este primer momento en las clínicas, tanto Casa Rosa para mujeres o Punto de Partida para hombres. Suelen ser periodos de un mes que se suelen ir ajustando a la evolución de cada paciente. Si un paciente evoluciona favorablemente,
puede egresar o puede ingresar a alguna de las otras clínicas con las que cuenta la organización, que puede ser la comunidad terapéutica. Es un grupo de pacientes y de profesionales de la salud mental, los cuales pues viven un periodo de tiempo mayor a un mes, puede ser entre un mes y 3 meses. En esta segunda etapa del proceso, pues se considera una etapa de consolidación, donde el paciente ya se encuentra estable, pero sigue requiriendo eh, pues integrar nuevas habilidades, nuevos conocimientos acerca de su trastorno y de cómo lo va a manejar en su vida diaria. También se cuenta con la clínica Renacimiento, que es una clínica enfocada en personas de edad adulta, pueden ser también personas adultas mayores con un trastorno psiquiátrico de larga evolución, donde pues se promueve la conservación de las habilidades que tiene ese individuo y pues también de estimular las habilidades cognitivas que le permitan adaptarse adecuadamente a su medio, tomando en cuenta las limitaciones que puedan tener, dada la cronicidad de los padecimientos que tengan. Y este es digamos, el modelo evolutivo del grupo punto de partida, y posterior a cualquiera de estas fases, pues se mantienen una serie de terapias, ya sea presenciales o a distancia, que van a formar parte del mantenimiento y van a promover la consolidación de los cambios que se dieron durante estos periodos en el largo plazo. Durante cualquiera de los 3 momentos en los que se encuentra un paciente no precisamente va a cursar por las 3, no precisamente va a cursar por las 2. Algunos lo harán, otros no. Durante todos estos momentos, el grupo tiene a disposición el uso de técnicas de neuromodulación para el manejo de diferentes trastornos psiquiátricos. Hablo específicamente de la RTMS o también del TDCS. Y bueno, pues hay una serie de criterios que se van a ir cumpliendo para iniciar cualquiera de las dos técnicas. El principal va a ser que tengamos una etapa estable en estos pacientes. ¿Qué quiere decir? Pues que médicamente, farmacológicamente, ya pues se alcanzó la etapa de estabilización y se considera que la introducción de estas técnicas neuromodulatorias pues va a comenzar a tener un beneficio. ¿De acuerdo? No vamos a comenzar a estimular a un paciente psicótico porque es probable que no quiera estimularse o no encontremos los efectos deseados. Entonces, una vez que ya se promovió esta primera etapa de estabilización, la etapa ya no estos momentos ya no son tan críticos, pues se decide iniciar este tipo de técnicas. La TDCS, pues es una técnica que induce una corriente eléctrica continua. Tenemos un electrodo positivo al que le vamos a llamar ánodo y un electrodo negativo al que le vamos a llamar cátodo. ¿Cómo va a funcionar? Pues el ánodo va a tener una carga mayor que el cátodo, perdón, y la corriente va a circular a través del tejido que está en contacto con estos dos electrodos, hacen contacto a través de un par de esponjas eh, con solución salina, y digamos la doctrina clásica que nos dice pues que el ánodo va a incrementar la excitabilidad neuronal y el cátodo va a disminuir la excitabilidad neuronal. ¿Por qué lo digo así como lo que se suele ya asumir como casi como un canon en este campo?
Porque bueno, pues hay nuevos estudios que nos dicen que más allá de incrementar o disminuir, pues va a ser una actividad modulatoria. No es una disminución o un aumento total, sino va a ser pues un momento en medio de estos dos polos. ¿Qué es lo que sabemos que hace el TDCS? Pues va a reducir el umbral de disparo neuronal. ¿Esto qué quiere decir? Aumenta la probabilidad de que ocurran potenciales de acción. Y a través de esto va a modificar la excitabilidad del tejido que nosotros estamos, estamos estimulando. ¿De qué nos sirve este principio general de excitación, inhibición de regiones cerebrales? Pues de que podemos utilizar la capacidad neuromoduladora de esta técnica. Y pues también partir de no asumir una inhibición, excitación total, sino, como ya comentaba, una modulación a la alta o una modulación a la baja pues de las regiones que estamos estimulando. Usualmente se utiliza un dispositivo que funciona con baterías y la dosis, digamos, la dosis estándar son 2 miliamperes por 30 minutos, que es este equipo que seguramente varios de nosotros conocemos, que es el equipo de Soma. Este equipo y esta técnica pues está incluida en distintos tipos de neuromodulación. El TDCS pertenece a una familia conocida como Transcranial Electric Stimulation, a la cual también pertenece la estimulación transcraneal de corriente alterna. También pertenece el Deep TMS, que es estimulación magnética profunda, y lo que conocemos como TMS convencional. ¿Qué diferencias van a tener? Bueno, pues las diferencias principales van a ser la fuerza de la corriente inducida y el tamaño del campo que se induce y de la corriente que estamos induciendo en el cerebro. Podemos observar que la TMS convencional pues tiene una fuerza, tiene un campo magnético intenso, pero es pequeño. El Deep TMS tiene un campo magnético intenso, pero es muy amplio, lo cual pues, nos permite estimular grandes porciones del cerebro, incluyendo no solo corteza, sino regiones subcorticales. Y el TDCS va a tener una corriente eléctrica un poco más débil, pero amplia. ¿De acuerdo? Entonces, este detalle vale mucho la pena resaltar porque podemos modular grandes porciones del cerebro a través pues, de una técnica sumamente accesible, sumamente fácil de usar, que nos permite trabajar con porciones realmente grandes del cerebro, algo así como 25 centímetros cuadrados, que es el alcance usual de los equipos de TDCS de uso clínico. Hay diferentes paradigmas que han intentado hacer combinaciones de estas diferentes técnicas con el fin, básicamente con el fin de mejorarlas, de mejorar ya sea el TDCS o ya sea de mejorar el TMS. Y esto se ha hecho a través de paradigmas de priming. Y pues esta combinación al menos este concepto viene de la psicología cognitiva y pues así es muy bonito porque dice, el efecto en el que una experiencia reciente de un estímulo facilita o inhibe un procesamiento posterior, ya sea del mismo o de un estímulo similar. En el priming de repetición, la presentación de un estímulo sensorial particular incrementa la probabilidad de que el participante identifique el mismo o un estímulo similar en una prueba.
Por ejemplo, en el priming semántico, la presentación de una palabra o de un signo influye la manera en la que un participante interpreta una palabra subsecuente o un signo. Entonces, el priming va a ser una preparación de algo que va a facilitar un procesamiento o un evento posterior. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con estas técnicas neuromodulatorias? Pues de manera clásica vamos a aumentar el nivel de excitabilidad o lo vamos a disminuir. Este momento, pues va a ser un momento crucial para hacer una segunda cosa, ¿de acuerdo? ¿Qué es esta segunda cosa que vamos a hacer? Pues ya va a depender de los objetivos que se tenga, tanto en el caso de un paciente como en la elección de una región estimular. ¿Qué es lo que sabemos acerca del priming de TDCS o el priming con TDCS más TMS? Bueno, este artículo es un poco viejito, por ahí del 2004, pero estos investigadores aplicaron TDCS en las dos modalidades que conocemos sobre la corteza motora primaria y midieron la amplitud del músculo FDI, que es un músculo donde es posible medir potenciales motores evocados con estimulación magnética. Y bueno, observaron que después de aplicar estimulación anodal de TDCS en la motora primaria, aquí vemos, voy a señalar, y vemos cómo después del TDCS anodal dan un pulso de estimulación magnética y pues existe un aumento en el tamaño del MEP, también lo que ya más o menos se sabía para ese momento, aplicaron TDCS de tipo catodal y disminuye la amplitud del MEP. Esto, bueno, confirma algunos hallazgos previos, que es el TDCS anodal es excitador, el TDCS catodal es inhibidor. Pero lo interesante de este estudio es lo que pasa después, unos minutos después de esta primera prueba. El TDCS catodal, después de estar, digamos, la motora primaria, después de estar inhibida, le vuelven a tomar otro MEP y aumenta la amplitud, y le vuelven a tomar otro MEP y vuelve a aumentar la amplitud. Y ocurre lo contrario con el TDCS anodal. Existe este aumento clásico que más o menos ya conocemos y podemos identificar, pero después le toman otro MEP y baja la amplitud y vuelve a bajar. Entonces, bueno, este estudio nos permite confirmar cosas que pues ya se saben, pero también nos permite pensar qué es lo que sigue ocurriendo después de que terminó la estimulación, ¿de acuerdo? Este TDCS fue en una dosis, vamos a decirlo, bajita para lo que aplicamos actualmente, fue 1 miliamper durante 20 minutos, y nosotros actualmente estamos aplicando 2 amperes durante 30 minutos. Podemos identificar que a lo largo del tiempo sigue habiendo cambios, pero pues no sabemos cambios de qué tipo, si sigue siendo excitación todo el tiempo o sigue siendo inhibición todo el tiempo. Al menos este estudio nos dice que después de una inhibición probablemente podría haber un cambio hacia la alta. Este tema pues es muy interesante, y si hay algún interesado de más sobre el priming, al menos aplicado en motora primaria, esta es una revisión muy interesante con un metaanálisis donde estudian todas estas combinaciones de priming con TMS y luego probar con TMS y también priming con distintos tipos de TDCS y las pruebas con diferentes protocolos de TMS. Y esto nos hace preguntarnos por qué combinar intervenciones, ¿no? Como qué finalidad tendría.
y pues también nos da o nos lleva a la pregunta de cómo hacerlo. La respuesta corta es para sumar efectos. Si el TDCS funciona y la TMS funciona, pues es probablemente que combinadas funcionen mejor, no lo sabemos. Pero también nos va a permitir aprovechar la ventana de cambios en la excitabilidad, no solo para utilizar una de las dos técnicas después de la otra, sino utilizar otros tipos de intervenciones posterior a, pues, a la intervención con neuromodulación. Esto podría permitirnos pensar en un aumento en la efectividad de las intervenciones a las que nuestros pacientes están expuestos. Y nuevamente lo recalco, no precisamente una después de la otra, sino puede ser una rehabilitación cognitiva, puede ser psicoterapia, pueden ser intervenciones basadas en computadora. Eh, Todo eso puede ser una intervención adicional que aproveche esta ventana de cambios en la excitabilidad que estamos induciendo con el protocolo de estimulación. ¿Y cómo lo haríamos? Pues esto todavía está a discusión. Podemos movernos entre los paradigmas offline, que son, das la estimulación y luego haces tu segunda intervención, o das tu segunda intervención y luego das la neuromodulación, o si quieres hacerlo simultáneo, si quieres hacer ya sea TDCS o TMS online al mismo tiempo pues de la segunda intervención. Aquí el TDCS tiene una ventaja notable, que es la posibilidad de que el paciente se desplace, se mueva con el equipo y entre a una sala para tomar psicoterapia, o se siente más cómodo frente a una computadora y haga ejercicios, cosas que no se pueden hacer con el TMS, sencillamente por el tema de la instrumentación. Entonces, ahí sí podemos pensar en una ventaja de que pues, el paciente con el equipo de TDCS puede ir al baño si quiere. Eh, en TMS eso no es posible. Y pues, ¿cómo hacerlo? Todavía no hay una respuesta. ¿Cuál sería la manera más idónea para hacerlo? Pero al menos este grupo de investigadores ya se está haciendo esta pregunta y propusieron un ensayo clínico aleatorizado para combinar TDCS con lenguaje de discurso y terapia del lenguaje para afasia. Entonces este es su diseño experimental y ellos dicen, vamos a aplicar, por ejemplo, van a tener TDCS Sham, luego les van a dar la terapia de lenguaje durante 40 minutos, eh, ya sea que lo hagan simultáneo, también lo van a hacer antes de la terapia del lenguaje o el TDCS después de la terapia del lenguaje. Entonces, pues tienen estos 4 brazos. La verdad es un diseño bastante complejo. Van a utilizar TDCS placebo, TDCS real y pues ahí van pues a tratar de determinar cuál sería el momento ideal para, al menos en la combinación de TDCS para afasia, cuál combinación podría ser la mejor. Un estudio bastante interesante y este artículo es de su protocolo, es de, híjole, aquí creo que no trae fecha, pero creo que es del 2022, si no me equivoco. ¿Cómo usamos la neuromodulación en punto de partida? Pues ya les había comentado de este primer momento de la estadía de los pacientes en Casa Rosa o en punto de partida. Aquí se utiliza en combinación tanto con la intervención farmacológica como con la intervención psicoterapéutica, ya sea intervención grupal, intervención individual.
y como parte de los estudios de rutina que les hacemos, pues es estudio de electroencefalograma. ¿Qué ocurre cuando tenemos pacientes con un eje alterado? Es decir, de las principales alteraciones que nos preocupan es actividad paroxística de tipo irritativa. ¿Por qué nos interesa tanto este hallazgo? Porque aumenta el riesgo convulsivo de las altas frecuencias de estimulación magnética. Como sabemos, la estimulación tiene este principal riesgo, que es la posibilidad de generar una crisis convulsiva. En personas que tienen este tipo de actividad paroxística, pues se eleva este riesgo, pero nos permite hacer varias cosas. Nos permite hacer uso de TDCS porque no está siendo candidato a RTMS, o nos permite hacer potenciación de ambos tratamientos a través del uso de TDCS como priming y posteriormente de la implementación de algún protocolo, usualmente un protocolo corto, mucho más seguro de estimulación magnética. Les voy a presentar dos casos de dos pacientes que atendimos con esta combinación y pues les contaré algunas de las cosas, eh, un poco de evaluación neuropsicológica que hace el grupo, la neuropsicóloga eh, Florencia Rubio y Bárbara Barrera, que hacen en estos pacientes. Y bueno, el primer caso es un paciente de 53 años con diagnóstico de trastorno bipolar tipo 1, trastorno por uso de cocaína, alcohol, benzodiazepinas, con antecedentes de TDA, trastorno de ansiedad generalizada y rasgos de TLP. Este paciente resultó con un foco irritativo en la región temporoparietal izquierda, y pues por sus diagnósticos, por el estado en ese momento del paciente, ¿qué era lo que hubiéramos usado? Pues altas frecuencias de RTMS para el craving a cocaína. Sin embargo, aquí hay algo que tener eh, contemplado y tener muy en mente, que es la posibilidad de inducir un episodio de hipomanía, ¿no? Es un riesgo poco típico de la TMS, pero es algo que puede llegar a ocurrir, e incluso pues hay toda una discusión acerca del uso de TMS en trastorno bipolar, principalmente por este tipo de riesgos. Y pues, ¿por qué era buen candidato a recibir algún tipo de neuromodulación? Básicamente por el deterioro en funciones cognitivas que tenía este paciente y pues lo que implicaba en la historia de consumo y la historia de recaídas que tenía este paciente. Ya dije que el foco irritativo es en la región temporal izquierda. ¿Qué es lo que utilizamos? Pues fue alternar lo que usualmente nos recomiendan para depresión. Utilizamos el ánodo en el electrodo FP2. El cátodo lo utilizamos en la región donde este paciente tenía el foco irritativo y le dimos la sesión de 30 minutos a 2 miliamperes. Después de los 30 minutos de TDCS, dimos un protocolo de baja frecuencia de estimulación magnética, fue un Hertz, 900 pulsos por sesión, al 100% del umbral motor. Entonces, ¿aquí en qué nos enfocamos? Pues nos enfocamos en la estimulación de región frontal derecha. ¿Qué es lo que observamos en este paciente? Bueno, pues no tuvimos un evento adverso importante, principalmente no tuvimos una convulsión en un paciente pues, con un riesgo mayor. No hubo situaciones de irritación, quemadura. Un día tuvo cefalea por la tarde, sin embargo, pues se manejó sin medicamentos, se le quitó después de un rato. No tuvimos signos de elevación del ánimo, que nuevamente es un tema
que requiere monitoreo cercano durante estos periodos de estimulación y pues el paciente reportó mejoría en el estado de ánimo, comentaba también que tenía menos problema para recordar las palabras, como que hablaba más fluido y pues se sentía más motivado en su proceso de internamiento. Estas son algunos resultados, sobre todo esta delta de cambio entre la evaluación inicial y la evaluación al final de las 30 sesiones de estimulación. Y pues vemos que el paciente tuvo pues un ligero aumento en las puntuaciones de memoria verbal en la parte de evocación, nuevamente en la parte de codificación y pues una disminución del tiempo que le tomaba inhibir una acción. Este mismo paciente, intentando explorar esto que el paciente reportaba de la fluidez o de la capacidad, de la facilidad con que le salían las palabras, pues si observamos una pues, un discreto aumento en la puntuación de fluidez verbal fonológica de 5 puntos y pues en fluidez verbal semántica no ocurrió esto, de hecho tiene ahí una ligera disminución de 2 puntos. En el otro caso, una paciente de 19 años con trastorno de la conducta alimentaria, de presentación mixta, trastorno depresivo mayor, trastorno de ansiedad, tenía autolesiones y antecedentes de TDA. Esta paciente también tenía foco irritativo en la región temporal derecha y pues nuevamente por sus condiciones, que hubiera sido lo ideal, pues estimular altas frecuencias de estimulación magnética para depresión, pero pues teníamos este riesgo de una crisis convulsiva inducida por la estimulación. En esta paciente utilizamos el gorro de TDCS, que tiene los electrodos en dorso lateral. Colocamos el ánodo en el lado izquierdo, como usualmente lo hubiéramos usado para depresión, pero el cátodo lo pusimos en la localización T2 del electroencefalograma y aplicamos los 2 miliamperes durante 30 minutos. Posteriormente, hicimos lo mismo que en el paciente anterior, dar 900 pulsos de estimulación magnética a 1 Hz con el 100% del umbral motor, dorsolateral derecha. En esta paciente, con el foco irritativo del lado temporal derecho, ¿qué observamos? Pues que tampoco hubo eventos adversos importantes, no hubo convulsiones, no hubo irritación, quemadura, cefalea. Esta paciente reportaba mejoría subjetiva en el ánimo, se sentía más motivada y particularmente un problema que tenía importante era la desesperanza, como no encontrar un objetivo en su vida y pues eso se empezó a mover, hubo una disminución en esta desesperanza y estas son algunas puntuaciones, estos delta de cambio de los que le hablaba, un aumento considerable en memoria visual en la parte de evocación. No encontramos cambios en las otras variables con el paciente anterior, por ejemplo, en las puntuaciones de fluidez. En esta parte de inhibición no hubo un cambio importante. Estos son pues, 2 casos que nos han parecido interesantes pues porque nos ha permitido utilizar el equipo y como ya les comentaba al principio, estos principios básicos de modulación a la baja, modulación a la alta que nos da el TDCS, con el fin de también de intervenirlos con TMS de una manera mucho más segura de lo que sería una dosis, por ejemplo, una dosis completa de
de TMS a alta frecuencia que podría considerarse un riesgo para este tipo de pacientes. Algunas perspectivas sobre el uso clínico del TDCS, pues que esta técnica sin duda puede apoyarse del uso del eje, principalmente a través de la selección de sitios para la modulación a la baja y la modulación a la alta de regiones cerebrales involucradas con el motivo de consulta. Los pacientes pueden llegar buscando neuromodulación por diferentes razones y el eje pues, puede darnos pistas adicionales de qué podríamos hacer en este tipo de casos. El TDCS puede apoyarse y pues yo incluso me atrevería a decir que debe, ¿no? Apoyarse de intervenciones farmacológicas, otras formas de neuromodulación, estimulación cognitiva, psicoterapia, intervenciones basadas en computadora o este tipo de intervenciones en línea, y puede representar una alternativa más segura en términos de riesgo convulsivo en comparación con otras formas de neuromodulación. Y es adaptable al uso online con otras intervenciones. ¿Qué quiere decir? El paciente puede hacer otra cosa mientras está recibiendo la estimulación. Puede aprovechar esa media hora para conectarse a su sesión de terapia o para tomar eh, algún tipo de rehabilitación o de estimulación cognitiva. Aquí nos estamos enfocando en pacientes psiquiátricos, pero también hay mucha literatura acerca de la rehabilitación de extremidades después de evento cerebral vascular, eh, o algún tipo de daño cerebral que se estimula y al mismo tiempo pues está en la sesión de TDCS, en estos paradigmas online o hecho de manera offline. Primero toman el TDCS o la neuromodulación y después se van a la otra terapia. Y perspectivas acerca del uso del priming. Pues es posible que el TDCS más la TMS en regiones frontales facilite los efectos clásicos de ambas técnicas. ¿Cuáles son los efectos clásicos? Los que ya conocemos. Bajas frecuencias inhiben, altas frecuencias excitan. Sin embargo, la evidencia que tenemos hasta el momento no es evidencia clínica y se ha enfocado en el estudio de la motora primaria. La evidencia que tenemos es amplitud de MEP y no es algo que pues, se haya sujeto formalmente a un ensayo clínico. Sin embargo, pues si asumimos estos efectos clásicos, podríamos pensar que se potencian. El uso del TDCS como priming permite el uso más seguro y probablemente más efectivo de la TMS en casos donde el riesgo convulsivo es más alto. Entonces, de esta manera es como nosotros lo estamos utilizando en el grupo Punto de Partida y pues al menos nuestra experiencia ha sido muy satisfactoria. Esta media hora que los pacientes tienen puesto el TDCS, pues pueden hacer otra cosa, pueden meterse a su terapia grupal, pueden meterse a su terapia individual, terminando, nos dicen, ¿sabes qué? Ya terminó, ahora paso a mis 15 minutos de TMS y pues todo ha ido sin efectos secundarios importantes. Y bueno, pues si alguien tiene dudas adicionales, podemos mantenernos en contacto acerca del uso de estas técnicas. Muchas gracias. Muchas ¿Alguien, gracias, alguna Eric. pregunta? Sí. Ah, cool. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que quiera compartirnos. Creo que quedó todo muy claro. Me parece perfecto.
Sí, muchas gracias, Eric, por tu valiosa colaboración el día de hoy a nuestro webinario mensual. Y también los queremos invitar es que al evento que se llevará a cabo en junio. Eric dice, el doctor Marciano, que muchas felicidades por estar haciendo intervención mixta. Gracias, gracias, doctor Marciano. Muchas gracias. Y bueno, no sé, ustedes, Alma, ¿algún paciente suyo ha llegado con electroencefalograma de este tipo que yo les platiqué? O YEM. ¿Sí me escucharon o no me escucharon? Perdón, se me desconectó mi audio. Sí, Perdón, Eric. preguntaba de los pacientes que ustedes han visto, ¿alguno ha llegado como con eje anormal o casi nadie llega con eje? Nos llegan, pero ya obviamente con el diagnóstico y más bien con la receta del médico tratante de lo que quieren que le tratemos, pero no hacemos el diagnóstico nosotros. Nosotros solamente realizamos lo que el médico nos indica. Entonces, más bien el médico tratante es el que ve todos los estudios previos del paciente y ya solamente nos dice, necesito que lo trates de presión, de ansiedad, etcétera, y ya nosotros le corremos los protocolos que previamente abordamos con los médicos. Ya, ya. Nos comentan en el chat que, bueno, el doctor Marciano, que generalmente no ha puesto estimulación eléctrica en pacientes con alteraciones electroencefalográficas. La doctora Marta Rosa Miranda, buenos días, felicidades, adelantos importantes en tratamientos. Y el doctor Marciano nos vuelve a decir, yo hago electroencefalografía, pero no he puesto este tratamiento en pacientes que salen con alteraciones en el estudio. Ya, pues, es interesante realmente en el tipo de pacientes en el que nos hemos enfocado, ¿no? Y que hemos buscado qué hacer, pues son pacientes que están en un nivel de gravedad importante, ¿no? Ya sea el primer paciente que les comentaba con el consumo de cocaína o la segunda paciente con el riesgo suicida. Entonces, creo que aunque el eje es anormal, se puede justificar el uso de esta alternativa dada la gravedad, ¿no?, de estos pacientes. Eh, pero bueno, sin duda, manejar este análisis de riesgo-beneficio es un paso importante en la implementación pues de estas técnicas, en particular de TDCS, en un paciente con eje anormal. Pero bueno, al menos aquí vemos dos casos donde el TDCS combinado con TMS no ha producido pues al menos una convulsión, que es lo que más nos preocupa. Claro, claro. Interesante. Sí, muy interesante. Pues muchas gracias por su participación. Les queremos colocar solamente una información
para finalizar. Los queremos invitar al tercer curso de la Sociedad Mexicana de Neuromodulación, que es el 16 y 17 de junio en la Ciudad de México. Les dejamos la página para que quien esté interesado pueda obtener mayor información en la página de internet. Para todos los que estamos empezando en este tema es muy importante las investigaciones, lo nuevo que hay en día a día en la neuromodulación, y que bueno, el día de hoy Eric nos compartió algo de su experiencia que es muy vasta acerca de este tema. Entonces les dejamos la información en la pantalla y bueno, reiterarles nuestro compromiso en HFB Neuroscience de estar siempre a la vanguardia en todo lo que es la neuromodulación. Dejamos todas nuestras redes oficiales. Nos pueden encontrar en todas ellas y también los invitamos a que participen en nuestro blog de YouTube, donde tenemos muchísimos videos. Obviamente ahí va a aparecer el de Eric en los próximos días, su apoyo y toda la información que acabamos de presentar en estos momentos. Si tienen alguna duda, algún comentario. A ver. Ok. Ya Eric les está contestando alguna información. Bueno, pues les agradezco mucho la invitación y pues gracias por sus comentarios. Gracias, Eric, por tu participación. Los invitamos a que la última semana de marzo también vamos a tener otra sesión. Les estaremos poniendo la información con anticipación. Les agradecemos a todos su tiempo y su valiosa colaboración en estos temas. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias a todos. Que tengan buen día. Gracias. Bye, bye. Hasta luego. Bye.